la historia de Elías. El texto se encuentra en Santiago, capítulo 5, versículo 17. Dice así: y Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La escritura dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otra versión dice que era un hombre sujeto a debilidades semejantes a las nuestras. O sea, este hombre, Elías, algunas veces era controlado por sus emociones. Este hombre lloraba, se alegraba. Este hombre sentía temor, miedo. Entonces, en ese sentido, Elías tenía la misma naturaleza que nosotros tenemos. Algunas veces nosotros nos preguntamos ¿por qué, no? Muchas cosas están pasando. Yo creo que también Elías se preguntaba. Él sentía lo que tú sientes. Él pensaba lo que tú piensas. Ese era Elías. Pero vemos que este hombre, Elías, aún a pesar de mostrar esas debilidades, Dios lo usó, ¿no? Aún a pesar de que Elías se deprimía, aún así Dios lo usó. Elías en 2 ocasiones, una vez escapándose, se enteró de que la esposa de Acab había pedido su cabeza para darle muerte, y él sintió miedo y se escapó. En otra ocasión, estando en el desierto todo un día, él le expresó a Dios, le dijo: Señor, quítame la vida. Ese Elías que expresó ese tipo de debilidades, cómo Dios lo usó a este hombre, ¿no? En ese tiempo de Elías, el pueblo de Israel estaba dividido. Había un grupo que estaba en el lado norte y otro grupo en el lado sur. Y esto por causa de Roboam, el hijo de Salomón. Por causa de él se dividió el pueblo de Israel. 10 tribus se fueron al norte, llamados el reino del norte, y 2 tribus se fueron al sur, Judá y Benjamín. Dios lo levanta a Elías y le dice que vaya donde el rey Acab. Y fue a donde estaba el rey Acab y le dijo que por boca de él iba a dejar de llover, y por boca de él iba nuevamente, el cielo iba a enviar lluvia. Entonces, había un juicio de Dios hacia el pueblo de Israel por causa de este rey también, ¿no? El rey Acab. Este rey no consideró los mandamientos de Dios y permitió que la adoración a Baal, ¿no? Baal era un dios de la lluvia, un dios de los truenos. Él permitió eso con su esposa Jezabel. Eran malvados. Y justamente ahí va pues Elías y le declara esto al rey Acab. Ahora uno puede decir, pues, ¿cómo un Dios puede emitir juicios sobre su pueblo, ¿no? Y miren que en la escritura vemos que Dios es rico en misericordia, Dios es rico en gracia. Nosotros no enfatizamos el juicio, hermano,
porque uno no va a encontrar en la Escritura que Dios sea rico en ira. Solamente la Escritura dice que Dios es rico en misericordia, Dios es rico en gracia, pero no dice que Dios es rico en ira. Entonces nosotros debemos siempre enfatizar qué cosa, la gracia, la bondad de Dios, no el juicio, no la ira de Dios. Y le dice Dios a Elías, después de esto que él declaró que iba el cese de la lluvia, en el acto se cerraron los cielos y a partir de ese momento Dios le dice a Elías, Elías, dirígete, anda al arroyo de Querib, porque allí he ordenado que cuervos te alimenten. Y fue el profeta Elías fue a ese lugar de Querib y fue alimentado por estas aves, estos cuervos. Mire que para los judíos estos cuervos eran animales impuros. Estos animales eran animales carroñeros, ¿sí? Que se comían los cadáveres. Y le está diciendo Dios a Elías, le dice, estos animales te van a alimentar, van a traer carne y pan para ti. Yo ya he ordenado eso. Mire que Elías hubiese podido cuestionar eso porque él sabía que todos los principios judaizantes de ese tiempo no le permitían ni siquiera tocar esos animales, comer esos animales. Y ahora Dios le está diciendo, uno de esos animales te va a alimentar. Elías hubiese dicho, Señor, ¿cómo me vas a hacer eso? Porque esos animales son inmundos. Para nosotros solamente la paloma es pura. Envíame palomas, no me envíes esos animales carroñeros. Pero Dios lo estaba enviando allí, hermano. Ahí dice la escritura en Primera de Reyes 17 que Dios lo envió allí, dice. Importante saber que Dios nos envía a un lugar. Y en ese lugar hay siempre provisión. La provisión, hay una provisión sobrenatural de parte de Dios. Esto rompe con los principios o enseñanzas judaizantes, que Dios es capaz de proveer más allá del judaísmo. Eso le estaba enseñando Dios a Elías, que Dios, Él es el que da la provisión, pero no por cumplir la exigencia de la ley, que Dios está por encima de eso, hermano. La provisión de Dios es un acto sobrenatural, pero está en el allí. Yo no sé si tú estás diciéndote estos momentos, y cuál es mi allí, ¿no? Yo no lo sé, hermano, pero Dios sí lo sabe. Tú le tienes que preguntar a Él, ¿dónde es tú allí? Porque ahí Dios va, ¿qué cosa? A enviar, ¿qué cosa? La provisión. Ahí vas a descansar, hermano. Dios va a resolver muchas situaciones que en esos tiempos difíciles, pero mire, Elías también lo estuvo pasando, ¿no? Pero Dios le envió a un lugar y en ese lugar estaba la provisión de Dios. Sí, después de esto el arroyo se secó, dice, ¿no? Y Dios lo llevó a Elías, le dijo, hay otro cambio, ¿no? Y lo llevó, le dijo, he dado orden a una viuda para que te alimente.
Mire que de los animales, estos carroñeros, estos animales como los cuervos, ya Dios le está diciendo ya no los cuervos, ahora te va a alimentar una mujer viuda, pobre. Dios no escogió a las viudas de Israel, escogió a una gentil. Esta era una mujer gentil que no formaba parte del pueblo judío. Y Dios escoge para que Elías tome de ahí, ¿no? También otra vez un nuevo ahí, ¿no? Y Dios lo envía a Elías donde está viuda. Y Elías llega donde estaba esta viuda. Y esta viuda solamente tenía el único sustento para ese día, ¿no? Era un comer y dejarse morir, ¿no? Y ahí llega Elías y le dice, hazme a mí primero, dame de comer, hazme a mí primero, no temas, mujer. Y esta mujer hizo lo que Elías le estaba pidiendo, ¿no? Le preparó a él primero el alimento. Solamente ella tenía harina en la tinaja, ¿no? Y un poco de aceite en la vasija, ¿no? Pero desde el momento que ella le prepara al profeta, desde ese momento empiezan a haber milagros, el mover de Dios. ¿Cómo es que Dios envía a este profeta Elías a la casa de esta viuda, a la casa de esta mujer, y lo envía para que esta mujer sea bendecida? Y ahí llegó Elías y ella le prepara alimento al profeta. Cuando tú le das al Señor, tú no vas a perder, hermano. Cuando tú le das al Señor, siempre va a haber las provisiones, milagros, el obrar. Vas a ver el obrar de Dios. Y eso es lo que estaba viendo esta viuda, ¿no? Estaba atenta a la voz de Dios esta viuda. Pudo haberlo escuchado a Dios. Pudo haber escuchado, alimenta a mi siervo, ¿no? Y esta mujer le preparó, dice, alimento al siervo. Y Dios ahí manifestándose nuevamente, obrando y permitiendo que por causa de honrar a ese siervo, de prepararle a ese siervo, de darle a ese siervo, se extendió la bondad de Dios en años, en años. En muchos años ella tuvo para comer, ella y su hijo, ¿no? Dios no, por eso es que Dios no dice en la Escritura que Dios no deja desamparado al justo, ni a su descendencia que mendigue pan. Nunca vas a perder cuando le das al Señor. Después de esto, Dios lo envía, le dice ya, se dio el cumplimiento del tiempo, y Dios le dice a Elías nuevamente, preséntate ahora ante el rey Acab. Habían pasado 3 años y varios meses que estuvo Elías en la casa de esta viuda. Y ahora le está diciendo, preséntate al rey Acab. Y Elías va y se presenta ante el rey Acab y le dice, rey, va a haber ahora lluvia, ¿no? Pero por mi palabra, ¿no? Así como por mi palabra cesó la lluvia, por mi palabra nuevamente habrá lluvia, ¿no? El cielo enviará lluvia. Y la pregunta es, ¿por qué tuvo que enviarlo Dios a Elías donde el rey Acab? Porque el rey Acab estaba pensando que mientras sus profetas estaban orando a Baal, Baal hemos dicho que era el dios de la lluvia, del trueno. Ellos estaban orando y no había respuesta.
Por eso es que era necesaria la presencia de Elías, donde el rey Acab, para que él, por boca de él, venga la lluvia. Ahí nomás el profeta Elías le dice, los reta al rey Acab, le dice que el Dios que envíe fuego, ese será Dios. Convoca a tus 400 profetas de Baal, a tus 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de Acera, y el Dios, y al pueblo de Israel, y el Dios que responda con fuego, ese será Dios. Yo voy a orar, y si Dios, mi Señor, responde con fuego, ese es mi Dios. Y les digo, el lugar donde vamos a confirmar eso es en el Monte Carmelo. Y fue así que el profeta Elías le dice, y también al pueblo de Israel, ¿no? Mire que el pueblo de Israel había, como el profeta ve al pueblo, eso es importante. Ese tiempo hemos dicho que el pueblo de Israel estaba dividido. El reino del norte, 10 tribus, el reino del sur, 2 tribus. Pero Elías estaba viendo desde la perspectiva, de la manera como Dios estaba viendo al pueblo de Israel. Él no estaba viendo al pueblo de Israel dividido. Por ahí algunos se preguntan, dice, ¿por qué hay tantas iglesias, tantas denominaciones? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué hay tantos? Pero eso a nosotros no debe de preocuparnos, hermano. Amén, eso no debe ser causa de nuestra preocupación. Porque Dios está viendo a un solo pueblo, a una sola iglesia. Amén, Dios está viendo a un solo pueblo, a una sola iglesia. Él no nos está viendo divididos, salvo que no sean parte del pueblo de Dios. La iglesia cristiana es única, hermano. Es una sola iglesia, la iglesia cristiana. Ahí están las asambleas de Dios, pentecostales, metodistas, bautistas, los presbiterianos. Todas las iglesias, hermanos, cristianas. No estamos hablando de los testigos de Jehová, mormones, adventistas. Esas no son iglesias. Esas son sectas. Dios está viendo una sola iglesia. Hace unos días hablando con un joven de otra congregación me decía, pastor, hay que unirnos todas las iglesias. Que todas las iglesias, hagamos una radio donde participemos todas las iglesias. Y mire, hermanos, en la Biblia no habla de que hagamos una unidad. Lo que sí dice Pablo es que debemos esmerarnos por guardar la unidad del Espíritu. En guardar la unidad, no está hablando de que tenemos que hacer una unidad, hermano. Nosotros ya estamos unidos, la iglesia es una, hermano. Pero nosotros no vamos a hacer la unidad. Lo que sí está hablando Pablo en Efesios 4:3 está solícitos en guardar la unidad, no dice que tú hagas la unidad. Amén. Entonces, Elías estaba viendo al pueblo de Dios como uno, ¿no? El pueblo de Israel. Él no dijo las tribus del reino del norte y las tribus del reino del sur. No, habló de un solo pueblo. Y bueno, algo hizo, dice la escritura en Santiago, que él oró fervientemente. ¿Qué cosa oró?
Elías para que Dios envíe el fuego en esta ocasión, ¿no? Él oró, le dijo, para que el pueblo conozca que tú, Jehová, eres Dios. Mira, algo importante. Elías no, en su oración no dijo, para que el pueblo me conozca a mí, que yo soy el profeta, sino que dijo, para que el pueblo conozca que tú, Jehová, eres Dios. Siempre hay que glorificar a Dios, hermano. Nunca vamos a, tratemos de nosotros, que nosotros podamos sobresalir. No, hermano, el único que merece toda la gloria, toda la honra es Él. Amén. Es Él el que merece toda la gloria. Cuando tus oraciones empiezan a magnificar, a exaltar, a glorificar a Dios, es tremendo. Miren cómo este hombre empieza a orar. Respóndeme, Señor, le dice, para que este pueblo conozca que, que Jehová es Dios. Amén. Él empieza a mirar a Dios. Él no empieza a mirarse a sí mismo. Y para que este pueblo vuelva su corazón hacia ti, empieza a ver también al pueblo, el pueblo de Dios, para que vuelva hacia ti. Algo importante también en esta oración es que uno tiene que orar para que, para el beneficio, para el beneficio. En este caso, oró Elías para el beneficio del pueblo de Israel. Él se vuelva a ti. Nosotros oramos para que el pueblo de Dios, la iglesia, sí, hay que orar por la iglesia. Tenemos que orar por la iglesia, tenemos que orar. Todas nuestras oraciones tienen que estar enfocadas. Primero a magnificar el nombre de Dios, a glorificarlo y también orar para el beneficio de la iglesia, para el provecho de la iglesia. Eso siempre tenemos que enfatizar. Mire, cuando él terminó de orar, porque previamente había mandado que los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera invocaran a su Dios, a Baal. Ellos prepararon un holocausto ahí y pidiendo que su Dios enviara fuego. Y estaban ahí, estaban orando, gritando, Baal envía fuego, Baal envía fuego. Y Baal no respondía. Y ahí estaba Elías burlándose de ellos y les decía, su Dios está trabajando, está ocupado, su Dios se ha quedado dormido. Y ellos insistían para que Baal pudiera responder con fuego, hermano. Se empezaron a cortar, a derramar sangre, pero su Dios no respondió con fuego. Entonces Elías les dijo al pueblo de Israel, busquen 12 piedras, porque son 12 las tribus de Israel. 12 piedras. Pongan la leña. Ahora partieron, dice, un buey en pedazos y lo pusieron encima. Y después dijo, caben una zanja ahí profunda para que podamos echar ahí agua. Y me empezaron a echar agua a este holocausto, ¿no? A la leña. Y ahí invocó a Dios, respóndeme para que este pueblo conozca que tú eres Dios. Y dice que del cielo descendió fuego y se consumió el holocausto, la leña.
las piedras se hicieron polvo y la zanja que estaba llena de agua, dice que el fuego lo lamió todo, lo secó. Como el juicio de Dios, el fuego de Dios fue mayor que el sacrificio. Fue mayor que el sacrificio. El juicio de Dios fue mayor que el sacrificio. Debería ser al inverso, el sacrificio debe ser mayor que el juicio, pero en esta ocasión vemos que como el juicio de Dios, el fuego de Dios fue mayor, se dice que se consumió. Los sacrificios en aquellos tiempos no eran suficientes, no eran suficientes los sacrificios de ese tiempo. Pero eso cambió cuando vino Cristo, hermano. Él absorbió todo ese juicio de Dios, todo ese fuego de Dios lo absorbió, lo soportó. Él fue extenuado por ese juicio de Dios. Él recibió todo ese juicio de Dios por nosotros. Al que no conoció pecado, dice, su sacrificio absorbió todo el juicio de Dios. Y como él absorbió todo ese juicio de Dios, pudo, esta vez, el juicio, cuando él absorbió todo ese juicio de Dios, ahí en la cruz, él miró hacia el cielo y dijo, consumado es, todo está terminado. El sacrificio ahí fue mayor que el juicio de Dios. Amén. El sacrificio fue mayor que el juicio de Dios. Él lo absorbió todo por nosotros, hermano. Él tomó sobre su cuerpo ese juicio. Él aplacó toda esa ira de Dios, todo ese juicio, todo ese fuego. Él lo recibió. Amén. Y por eso es que su sacrificio fue mayor que el juicio de Dios. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios. El sacrificio de nuestro Señor fue único y suficiente. El juicio cayó sobre él. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él. Él recibió todo el castigo, todo el juicio de Dios. En el Antiguo Testamento no era posible eso, porque los sacrificios no eran suficientes. Pero este sacrificio de Jesús fue único y suficiente, hermano. Amén. Bendiciones nuevamente, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios. Abrazos, bendiciones para todos.